Hubo un momento en el que Kavak parecía invencible. No solo era una empresa nueva mexicana, era el símbolo de una nueva era. La empresa que supuestamente había encontrado la fórmula para modernizar uno de los mercados más caóticos, desconfiados y fragmentados de América Latina, el de los autos usados. En 2021, Kavak alcanzó una evaluación de 8.7 mil millones de dólares, convirtiéndose en una de las empresas pequeñas más valiosas de toda la región. Para muchos, era la prueba de que Latinoamérica sí podía crear gigantes tecnológicos. Pero esa historia de éxito no duró como muchos imaginaban. En 2025, una nueva ronda de inversión bajó su evaluación a 2.2 mil millones de dólares. Eso significa que tuvo una caída cercana al 75% de su valor. Y cuando una empresa pierde tanto valor en tan poco tiempo, la pregunta ya no es si tuvo problemas. La verdadera pregunta es qué salió tan mal para que una de las grandes promesas tecnológicas de América Latina terminara encogiéndose de esta manera. Porque no solo se trata de una empresa pequeña que creció demasiado rápido, se trata de algo más incómodo. ¿Qué pasa cuando una empresa crea una narrativa gigante en el mercado, pero el negocio real todavía no está listo para sostenerla? Hola, mi nombre es Daniel y bienvenido a un nuevo video en AutoOrbita. Hoy vamos a ver la verdad del por qué Kavak ha perdido más del 75% de valor en el último año. Así que comencemos con el video. El problema principal de Kavak es que prometía resolverte la vida. Para entender por qué Kavak cayó, primero hay que entender por qué parecía tan brillante. Comprar o vender un auto usado en Latinoamérica nunca ha sido una experiencia sencilla. Es un mercado lleno de fricción, desconfianza, poca transparencia, autos en malas condiciones, trámites complicados y no se diga los fraudes o financiamiento limitado. ¿Por qué tan habitual es que ocurran casos como el que acabamos de ver? Le roban su camioneta y la encuentra a la venta en un lote. Ahí fue donde Kavak encontró una oportunidad: transformar un mercado informal, fragmentarlo en una experiencia digital, estandarizada y aparentemente confiable. La idea era poderosa. Kavak compraba autos, los inspeccionaba, reacondicionaba y te ofrecía una garantía buena. No estaba vendiendo solo un auto usado, estaba vendiendo tranquilidad como si estuvieras comprando un auto nuevo. Y en un mercado tan desconfiado como vender tranquilidad podría ser más importante que incluso vender un buen auto. Se explicó que Kavak también se apoyó en servicios como financiamiento e incluso seguros, una lógica que hizo que muchos inversionistas vieran a la empresa no solo como una plataforma de autos, sino como una pieza tecnológica con posibilidad de escalar de forma agresiva. Y por esta razón, los inversionistas compraron la historia, no solo porque el mercado era enorme, sino porque la propuesta parecía encajar perfecto en la época. Expansión regional, crédito bueno, datos y logística, y una marca muy modernizadora de un negocio viejo. Kavak no se vendía como una simple agencia de seminuevos, se vendía como la empresa que iba a reinventar toda una categoría. Pero entonces, ¿cómo pasó de una pequeña empresa prometedora a convertirse en el unicornio latinoamericano? Kavak fue creciendo a un ritmo que parecía confirmar esta visión. En 2020, alcanzó una evaluación de 1.5 mil millones de dólares, convirtiéndose en el primer unicornio tecnológico en todo México. Se reportó en ese momento que la compañía había levantado más de 400 millones de dólares y que su expansión ya estaba saliendo de México. Estaba llegando a otros mercados como Argentina. Ese fue el inicio de un aura de grandeza. Ya no era solamente el comercio local con potencial, era una empresa que representaba una nueva generación de compañías latinoamericanas dispuestas a crecer rápido y a competir grande. Después vino el gran salto. En 2021, Kavak anunció que su evaluación había duplicado hasta llegar a 8.7 mil millones de dólares. Se señaló que con esa cifra se convirtió en la segunda empresa prometedora más valiosa de América Latina. El dinero fluía, el mercado premiaba, el crecimiento acelerado y el discurso encajaba perfectamente con la euforia del capital que existía. Crecer era la obsesión, ganar participación era la meta. Ese punto es clave porque Kavak se volvió enorme en una evaluación de un momento donde los inversionistas estaban dispuestos a pagar por expectativas futuras, no necesariamente por un resultado en el momento. Y ahí empezó a sembrarse el problema. Muchas empresas de esa etapa parecían gigantes, pero en realidad eran gigantes sostenidos por una fe financiera, no por un negocio consolidado. Kavak creció en el momento perfecto para crecer, pero también en el momento más peligroso para poder confundir a la gente, porque cuando el dinero es barato y todos quieren apostar por futuro, es muy difícil pensar que una evaluación alta significa que ya ganaste. Y no, a veces solamente significa que están creyéndote. Y el gran error que tuvo Kavak fue crecer como si el mercado no pudiera cambiar. Después del boom, vino la realidad. Kavak se expandió rápido. Se reportó su entrada en Argentina en 2020, luego movimientos a Brasil y posteriormente a mercados fuera y dentro de Latinoamérica. La lógica parecía simple. Si el modelo funcionaba en México, había que escalar mucho antes a otros países. El problema es que el negocio de autos usados no escala tan limpio como una aplicación de software. Cada país tiene trámites, riesgos, hábitos y una cultura muy distinta. Y todo eso vuelve mucho más pesada la expansión. Se reportó también
también que Kavak invirtió millones en nuevos mercados como Perú y Colombia, solo para después anunciar que pausaría operaciones. Eso ya no era una señal de crecimiento impecable, era una señal de retroceso. Cuando una compañía entra con fuerza a varios mercados y luego tiene que echarse para atrás para concentrarse otra vez en su país base, el mensaje es claro: la expansión fue más rápida que la capacidad para sostenerla. Y no fue solamente un tema geográfico. La expansión agresiva implica centros logísticos, personal, reacondicionamiento, marketing financiero y una operación intensiva en el capital. Kavak no estaba escalando un software puro, estaba escalando una máquina compleja, costosa y físicamente pesada. Eso lo hacía mucho más vulnerable cuando las condiciones del mercado dejaron de ser favorables. Y entonces, el contexto cambió y el modelo empezó a sufrir. La caída de Kavak no puede explicarse sin el contexto económico. Durante la pandemia y los años inmediatamente posteriores, el mercado automotriz vivió una distorsión enorme. Hubo escasez de autos nuevos, interrupciones en cadenas de suministro y precios de seminuevos altamente elevados. En ese contexto, empresas como Kavak parecían estar en una posición buenísima. Pero cuando el mercado empezó a normalizarse, el escenario también cambió. Los precios de los autos usados dejaron de comportarse con picos anteriores y el dinero dejó de ser tan barato. Entonces la gente prefería comprar un auto nuevo antes que uno seminuevo. Al final te daba la misma confianza. En 2022, Kavak realizó recortes significativos de gasto y despidos para prepararse para un challenging en 2023. Esa frase es importante porque muestra que dentro de la propia empresa ya sabían que el entorno había cambiado. Ya no era el tiempo de crecer por crecer, era tiempo de defenderse, controlar costos y sobrevivir un mercado cada vez más duro. Y ese cambio golpeó directamente el corazón del negocio, porque Kavak necesitaba volumen, financiamiento e inventario para moverse con eficiencia, pero en un ambiente con tasas tan altas, consumidores cautelosos y evaluaciones tecnológicas para la baja, la historia dejó de ser emocionante y empezó a volverse incómoda. El mercado ya no era de crecimiento, quería disciplina, y esa es una prueba que muchas empresas pequeñas que acaban de comenzar no pasan bien. Pero con los despidos y recortes, el glamour se convirtió en un ajuste. En noviembre del 2022, se reveló que Kavak había hecho recortes de gastos y despidos para enfrentar un panorama que venía. Ya no se hablaba de expansión desbordada, sino de reducción de equipo, control de gastos. Ese cambio narrativo es brutal para cualquier empresa, porque en el mundo, una empresa que hace despidos masivos y ajustes internos deja de verse como un misil rumbo al cielo y el éxito y empieza a verse como una compañía tratando de corregir errores con velocidad. Lo más delicado es que este tipo de ajustes no solo daña la imagen externa, también afecta la operación, la cultura interna y la confianza del mercado. Cuando una empresa joven crece demasiado rápido, suele construir procesos más frágiles de lo que parece. Entonces, cuando llega el recorte, no solo reduce gastos, también se debilita parte de la estructura que tenía que sostener el servicio. Y eso, en una empresa que vive de la confianza del cliente, puede convertirse en un gran problema. Hay algo que pasa mucho con las pequeñas empresas que están comenzando a dar un salto. Desde afuera parece pura velocidad, pero cuando algo te frena de golpe, descubres si verdaderamente tu motor estaba bien construido y cimentado, o solo estabas avanzando por pura inercia. Y en el caso de Kavak, cuando algo lo frenó de la nada, se empezaron a mostrar grietas muy grandes en el proyecto. Para este punto, el negocio ya era más pesado de lo que inversionistas querían admitir. Una de las razones más importantes detrás de la caída de Kavak es esta: no era tan ligera como muchos querían creer. Sí, tenía tecnología, experiencia digital más pulida, pero al final del día seguía operando con un negocio muy complejo: comprar autos, valuarlos, moverlos, reacondicionarlos y volver a venderlos para obtener un ingreso. Eso no funciona como una plataforma escalable, consume muchísimo capital. La propia estructura financiera lo deja de ver. Se reporta que Kavak consiguió $810 millones en financiamiento con HSBC, Goldman Sachs y Santander. Eso muestra que la empresa necesitaba una capacidad financiera enorme. En otras palabras, no era un unicornio liviano ya, era una máquina que quería combustible financiero constante, el cual no podía conseguir. Y cuando los inversionistas empezaron a castigar las historias infladas y a premiar la rentabilidad, empresas como Kavak quedaron expuestas. Porque una cosa es prometer que un mercado en algún momento retornará, y otra muy distinta es demostrar trimestre tras trimestre que puede convertirse en un negocio sano y rentable. Es Kavak Crédito. Impulsamos tus nuevos comienzos. Este es mi mejor respaldo. Y sin duda alguna, lo que dio el ultimátum fue que la confianza del usuario empezó a desgastarse. No todo el problema de Kavak estuvo en las inversiones o el dinero, también estuvo en un desgaste frente al consumidor. En una nota retomada en 2022, se mencionó que la empresa había enfrentado quejas muy visibles en redes sociales sobre su servicio al cliente. Y en un negocio como esta parte es letal, porque Kavak no vendía simplemente un auto, vendía una experiencia de compra segura, moderna y confiable. Si
Si el cliente empezaba a percibir fricción, demora o mala atención, la promesa central se empezaba a romper. Eso importa mucho porque el verdadero producto de Kavak nunca fue un vehículo, fue la confianza, la idea de comprar un seminuevo que podía sentirse como comprar un nuevo. Pero si empezaba a acumularse historias de malas experiencias, retrasos o servicio deficiente, la compañía dejó de parecer una solución absoluta y empezó a verse más como algo elegante de los mismos problemas de siempre. Y aquí aparece una lección muy dura. Cuando tu marca crece tan rápido, cualquier falla se amplifica todavía más. Porque cuando más alto colocas la expectativa, más duro golpea la decepción. Kavak no está compitiendo contra otras marcas o otras agencias de autos nuevos. Estaba compitiendo ya contra la imagen que ella misma había construido de ser la forma correcta e inteligente para comprar autos seminuevos, porque ya no lo estaba haciendo. Así es como la evaluación caería un 75%. En abril del 2025, se supo que Kavak había levantado 127 millones de dólares solamente, muy por debajo de los 8.7 mil millones alcanzados en 2021. La caída fue de 6.5 mil millones de dólares en un año, lo que equivale aproximadamente a una pérdida del 75% del valor de esta empresa. Este tipo de caídas no era tan simple, es una reescritura completa de la historia, porque una evaluación tan alta había convertido a Kavak en un símbolo de éxito latinoamericano. Pero cuando el mercado la rebaja de esta manera, lo que te está diciendo es que ya no hay que creer en la misma versión del futuro de la empresa. Y aquí hay algo que aclarar muy importante: que la evaluación caiga no significa que la empresa esté muerta, significa algo más preciso, que el mercado se reajustó brutalmente. Y en el caso de Kavak, ese reajuste fue durísimo para la distancia entre el 2021 y el 25. Perder el 75% de valor no significa que una empresa pequeña se hizo más pequeña. Significa que el mercado dejó de verla como algo épico y la comenzó a ver como algo más normal. Es como si de pronto todos se pusieran de acuerdo que el gran gigante ya no es el gran gigante. Pero entonces, ¿por qué cayó realmente? La respuesta sería muy corta: por una mezcla de expansión territorial acelerada, costos enormes, entorno económico adverso y una corrección brutal del mercado tecnológico. Pero la respuesta más completa e interesante es que Kavak cayó porque fue construido en una época donde la narrativa del crecimiento se justificaba por casi todo. Mientras hubiera expansión, rondas titulares y un mercado dispuesto a crecer, en pandemia todo crecía. Pero cuando cambió el clima financiero, esta empresa tuvo que demostrar eficiencia y control, y ahí fue donde empezaron a pesar todas sus contradicciones. Cayó porque quiso escalar en varios países un negocio que no se comportaba como una aplicación ligera. Cayó porque el dinero dejó de ser tan abundante y barato, porque el mercado de autos usados ya no vivía la misma anomalía que en pandemia. Cayó porque el servicio y la operación exigía mucho más de lo que su narrativa inicial podía ocultar. Y al final, el mundo tecnológico dejó de premiar solamente la ambición y empezó a exigir resultados más concretos. Esta es la camioneta que apartaron. Aquí dice que está en promo. Ajá. ¿Y la podemos pagar a meses? Claro, hasta 72. Lo más interesante es que Kavak no desapareció, se tuvo que reinventar únicamente. Después de la caída, la empresa empezó a hablar menos de expansión desmedida y más de rentabilidad, eficiencia y enfoque. Tras salir de Perú y Colombia, la compañía estaba reorientando esfuerzos a México y buscando el camino para volver rentable su mercado. Esto ya no suena como una empresa primeriza que quiere conquistar, suena a una empresa que está corrigiendo su rumbo. En 2025, el propio Carlos García Ottati señaló que la empresa aún no alcanzaba una rentabilidad anual completa, pero que buscaba llegar a rentabilidad en todos sus mercados este año. Las pequeñas empresas pueden sobrevivir a una caída de evaluación. Lo que no pueden hacer por mucho tiempo es sobrevivir a su mismo modelo quemado. Por eso la historia de Kavak todavía no termina, pero ya dejó de ser una historia como de cohete. Más bien ahora es una historia de una empresa que intenta demostrar un negocio real, no solo un boom. Y es un tema muy interesante en Latinoamérica. El caso de Kavak también importa por una razón más grande. Simboliza lo que pasó con muchos unicornios de Latinoamérica Latina. Durante años, la región fue vista como un nuevo territorio de expansión, dispuesto a apostar lo que sea. Empresas como Kavak se convirtieron en emblemas de sueño. Incluso se citaba como uno de los grandes referentes del boom tecnológico en plena pandemia. Pero con el tiempo, quedó claro que muchas valuaciones estaban infladas por el contexto. No porque la compañía fuera falsa, sino porque el mercado estaba dispuesto a imaginar un futuro más optimista. Cuando las tasas subieron, la liquidez dejó de inundar el ecosistema. Tal vez no solo fue un error de Kavak, tal vez fue del propio momento que vive el mundo, en el que todos confundimos que una buena evaluación es una fortaleza real, como si levantar dinero fuera lo mismo que construir un negocio rentable. Y claramente no lo era, y Kavak confundió este término.
Pero entonces, Kavak fue un fracaso. No exactamente. Decir que Kavak fracasó sería exagerado. Sigue operando, sigue levantando capital, siendo una empresa grande y teniendo un nombre fuertísimo en el mercado latinoamericano. Pero tampoco sería honesto decir que solo tuvo un pequeño ajuste. Perder 3/4 partes de tu valuación es un golpe fuerte. Es el golpe que a muchas compañías las obliga a rendirse por completo. Más que un fracaso total, lo de Kavak parece una corrección violenta, un regreso a la realidad, una prueba de estrés que expuso qué tan diferente es construir una narrativa brillante y construir un negocio resistente. Aprovecha las promos. En Kavak, pagar tu auto a meses es muy simple. ¿Y con descuento especial? Kavak Crédito. Así de fácil. Kavak perdió el 75% de su valor no por una razón, sino por la acumulación de muchas decisiones. Y cuando el mercado dejó de comprar promesas al mismo precio que antes, la corrección fue brutal. Pero quizá la lección más incómoda no sea sobre Kavak, quizás sea sobre cómo funciona el mundo moderno de las empresas que están empezando a romperla. Porque a veces una empresa no se desploma cuando deja de crecer, se desploma cuando el mundo deja de creerle el cuento con el que estaba empezando. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Kavak. El relato del gigante latinoamericano no desapareció por completo, pero sí perdió algo fundamental. Perdió la inmunidad al hype que estaba creando en un momento indicado. Y esto es lo más interesante de la historia, porque una evaluación puede hacerte ver enorme, pero no te vuelve invencible. Porque tarde que temprano toda empresa nueva deja de ser juzgada por su promesa y empieza a ser juzgada por su propia realidad.